quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Daniel capítulo 9. Y estamos allí en Daniel capítulo 9. Dios nos ha permitido desarrollar ya estos 9 capítulos. Si Dios lo permite, hoy terminamos el capítulo 9. Deseando que para nosotros sea fácil y sencillo comprender la palabra de Dios. ¿Sí? La razón por la cual la iglesia en los últimos años ha encontrado diferencias interpretativas en la Escritura, y todos los que predicamos la sana doctrina llegamos a la misma conclusión, es por causa del pecado que hay en usted y en mí. Porque normalmente enseñamos que la Biblia, la palabra de Dios, tiene un atributo que es la perspicuidad de la Escritura. Usted lo entiende lo que significa, ¿cierto? ¿Ustedes entienden lo que significa la perspicuidad de la Escritura? Es tan claro que no sabemos. Bueno, realmente era un término usado antes que ya entró en desuso, entonces para nosotros ya no es tan claro el concepto. Pero el término perspicuidad significa claridad. La Escritura es clara. La Escritura, cuando usted la abre, tiene la capacidad de que un niño de 3 años escucha que Dios es amor, Dios creó el mundo, Dios va a venir a juzgar al mundo por su pecado, y el niño lo entiende. De tal manera que incluso cuando usted lee los libros de Nehemías y Esdras, usted se da cuenta que los sacerdotes en ese momento en el cual hubo un regreso de judíos a la tierra prometida y no conocían la Escritura, no habían estudiado la ley de Moisés, Esdras empezó a explicar la Escritura y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más anciano, comprendía la Escritura. La Escritura, la palabra de Dios, es clara. Pero hay pasajes que resultan no ser tan claros para nosotros. ¿En qué consiste la falta de claridad? 1. Como lo acabo de decir, nosotros hemos perdido capacidad para entender el mundo e incluso la verdad de Dios por causa de nuestro pecado. 2. Porque mucho de lo que fue revelado en el Antiguo Testamento, escrito en hebreo, muchas veces el pueblo que regresó del cautiverio no conocía el idioma original, muchas palabras se perdieron, entonces empezaron a crearse posibles interpretaciones de lo que significaban ciertas palabras. Y ahorita se van a dar cuenta cuando estemos, por ejemplo, en el versículo 24 de Daniel 9, en el versículo 26 de Daniel 9, que una palabra, un artículo, un conector cambia el sentido de la frase o le da sentido a la frase. ¿Sí? Y obviamente el tercer factor por el cual muchas veces tenemos dificultad para entender la Escritura es la distancia histórica. Daniel no vivió ayer. De la misma manera como cuando usted lee un libro escrito por un autor español que viene desde un lugar lejano y de cual lugar no me quiero acordar, un tal Sancho, ¿cierto? Y usted lee Don Quijote y hay palabras que usted no entiende, y eso pasó hace poco, 500 años, 600 años. Si el español, que es nuestra lengua, y a veces se nos dificulta leer el español antiguo, imagínese usted leer un texto que tiene más de 2000 años escrito y en una lengua distinta. Entonces, aunque tenemos esas dificultades, no nos podemos quedar atorados en la dificultad. Porque así como hay 3 posibles problemas para interpretar la Biblia, tenemos la solución divina para entender la Escritura. La solución al problema del pecado de nuestra vida se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de revelarnos, abrirnos, aclararnos la verdad de Dios. 2. La mayoría de los pasajes que quedaron oscuros en el Antiguo Testamento fueron retomados en el Nuevo Testamento por Jesús y los apóstoles, de tal manera que uno puede revisar el contenido de ciertos pasajes, a tal punto
que la hermenéutica bíblica nos enseña que los pasajes oscuros deben ser interpretados por los pasajes claros. Tercero, como me lo enseñó mi profesor de teología, usted también debe empeñarse en estudiar la Escritura. No pretenda que las cosas sean claras y fáciles cuando usted no se ha sentado a estudiar. Ahora, ¿cuántos de ustedes ya se leyeron el libro de Daniel de principio a fin el último mes? Cuando nosotros nos encargamos de dedicarle tiempo a la Escritura, ella, por medio del Espíritu Santo, se manifiesta con claridad. Entonces, vamos a adentrarnos en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, con el firme propósito de comprender uno de los pasajes que resultan más controversiales dentro del estudio teológico de esa área que se llama escatología, pero vamos a seguir el método gramatical, literal, histórico. O sea, nos vamos a pegar específicamente a la estructura semántica y sintáctica del pasaje. ¿Por qué? Porque resulta ser un método confiable. Porque resulta ser la manera como el Señor Jesús interpretó las Escrituras. Y cuando usted recuerda el día en que los saduceos se acercaron a Jesús a preguntarle cuántos maridos iba a tener la mujer que había estado con 7 maridos cuando se presentara delante del Padre, o cuando le preguntaban si había resurrección de los muertos, Jesús se apegaba a una interpretación literal, a tal punto que les respondió que Dios no era un Dios de muertos, porque escrito está, Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Una interpretación sencilla, literal, que dio una respuesta contundente a una doctrina que para el tiempo de Jesús se había contaminado con el pensamiento griego. Entonces, teniendo en cuenta el pasaje que vamos a enfrentar en esta mañana y el método para la exposición, quiero invitarle a que vayamos a Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Y dice así: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. De eso trata la enseñanza en esta mañana. 70 semanas. Y he titulado la exposición de esta mañana sobre su pueblo y su santa ciudad. Sobre su pueblo y su santa ciudad. Y lo que no podemos perder de vista es que el pasaje de Daniel capítulo 24 al 27 está precedido por los versículos anteriores. Y lo que nosotros nunca podemos olvidar, nunca podemos pasar por alto, es que no podemos interpretar una porción de las Escrituras sin desconocer o desconociendo el contexto. Y el contexto de las 70 semanas de Daniel es la oración de Daniel pidiendo perdón por su nación, porque él había leído en el libro de Jeremías que Dios había determinado 70 años de cautiverio como castigo por su incredulidad, por el pecado y por la rebelión del pueblo de Israel. Entonces, Daniel lee la Escritura, Daniel interpreta a Jeremías, Daniel le dice: Señor, se están cumpliendo los 70 años, y la manera como Daniel interpretó la profecía de Jeremías fue literal. 70 años lo entendió como 70 años. No fue simbólico, no fue alegórico, fue literal, 70 años. Ahora, ¿cuál fue la petición específica de Daniel? Quiero que me acompañen por favor a Daniel capítulo 9, versículo 26, para que no perdamos el contexto inmediato. ¿Cuál fue la petición de Daniel? Versículo 16. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte,
porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Préstele mucha atención. La petición clara de Daniel es: aparta tu ira. Aparta tu ira y tu furor de nosotros como pueblo y de tu ciudad. Lo que no había olvidado Daniel era la razón por la cual ellos habían sido enviados al exilio. Dios había dicho: si ustedes son impenitentes en su pecado, si mantienen esa actitud de rebeldía, entonces un día yo los voy a alejar, los voy a dispersar por las naciones, la tierra que yo les di se las voy a quitar. Y es a eso a lo que normalmente en estudios de teología se denomina como el periodo de los gentiles. Desde el momento en que Israel fue expulsado, el pueblo judío fue expulsado de Jerusalén con Nabucodonosor, hasta el momento de hoy todavía la injerencia extranjera es fuerte en la ciudad de Jerusalén. Hasta hoy todavía. Ustedes hoy escuchan que hay un presidente, Netanyahu, que está gobernando, pero él no gobierna para el pueblo judío. Él cumple con cosas que le determinan naciones externas. Ahora, no estamos hablando de política actual. Estamos aquí en Daniel capítulo 9. Cuando llegamos al versículo 20, versículos 20 al versículo 23, encontramos la respuesta de Dios. Cuando usted lee el versículo 20 dice: aún estaba yo orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía él estaba llorando cuando es interrumpido por el ángel del Señor, por Gabriel. Y este hombre le dice: estate tranquilo. Desde el momento en que iniciaste tu súplica, Dios te mandó una respuesta. Ahora, no quiero pasar por algo la invitación que le hace el ángel a Daniel. Y preste la atención en el versículo 22. Dice que el ángel me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y ¿qué? Y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Y ojo con la invitación: pon atención a la orden y entiende la visión. Realmente el término orden resulta ser muy interesante porque lo vamos a encontrar más adelante en versículo 24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. Y cuando empieza a hablar del momento en que deben contar las 70 semanas, aparece el término orden. Originalmente la palabra traduce la palabra. En el momento en que alguien da la palabra, una orden, obviamente, algo que se debía cumplir, el término orden allí era palabra, y la intención inicial del ángel Gabriel es que Daniel le ponga atención a la orden para que entendiera la visión. Entonces, no es que los profetas de Dios recibían una visión, un mensaje y les quedaba totalmente claro. ¿Qué tenían que hacer ellos? Como lo dice la carta de Pedro, ellos tenían que estudiar, indagar. Y es lo mismo que nos toca a nosotros hacer. Cuando vamos a un pasaje de la Escritura, no todo está allí como cuando usted va a un supermercado y va cogiendo lo que quiere. A veces el trabajo del estudiante de la Biblia es más como el agricultor. Primero tiene que sembrar, regar, para después ¿qué? Cosechar. Ese es el trabajo del estudiante de la Biblia. Trabajar para extraer. Y eso es lo que el ángel Gabriel le dice a Daniel. Préstale atención para que entiendas. Ahora, entremos a nuestra porción de la Escritura entonces, versículos 24 al 27. Y vamos a ver una verdad general dentro de esa porción, y es que usted y yo debemos empeñarnos
en comprender que Dios tiene un plan. Dios ha determinado un plan. Y mis queridos hermanos, yo sé que nosotros vivimos en este mundo, disfrutamos de muchas cosas que están en el mundo, pero tú no has sido llamado a salvación específicamente para que te enredes en las cosas de este mundo, sino para que conozcamos a Dios y trabajemos en función de la voluntad de Dios. No en vano fue la orden que le dio Gabriel a Daniel, y no en vano Dios dejó esta profecía en nuestras manos para que la entendamos, para que conozcamos qué está pasando a nuestro alrededor. De tal manera que el deseo de nuestro corazón en esta mañana es que podamos comprender que Dios ha determinado con precisión un plan. Y el propósito de ese plan es erradicar el pecado que nos acecha. Pero lo ha determinado bajo un principio básico. Y es que esto que encontramos aquí en Daniel 9:24 es una profecía que de alguna manera nos atañe a todos como seres humanos, pero que tiene como centro del cumplimiento al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel hoy por hoy es un pueblo incrédulo. El pueblo de Israel hoy por hoy no está haciendo la voluntad de Dios. Eso quiere decir que todavía vemos cumplimiento de esta profecía en la actualidad, en tanto hay fases de esta profecía que están por cumplirse. Y lo que hemos podido aprender hasta el capítulo 8 de Daniel es que nadie ni nada se va a oponer al propósito de Dios. Y lo voy a repetir. Nada ni nadie se opone al propósito de Dios. Y tú no vas a ser quien obstruya los planes de Dios. Lo que puede ser preocupante en nuestro contexto es creer que tú puedes hacer lo que quieras y que Dios siempre va a salir al rescate tuyo por causa de tu desobediencia y te va a traer y te va a limpiar. No. Dios ha determinado a quienes va a salvar. Y como lo enseña el libro de Hebreos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los suyos. Y hay personas dentro de la congregación que creen estar jugando con Dios. Y entonces hoy estoy y mañana no estoy, y hoy me considero hijo de Dios y mañana me considero una cabrita. Hay una canción que me gusta mucho que le ponen a Jacobo, porque la canción que le ponen a Jacobo dice: había una cabrita que estaba muy solita, pero ella le oró a Dios y Dios le quitó los cachitos y ahora es una ovejita. Bueno, eso puede ser verdad. Una sola vez. El creyente nace una sola vez. El nuevo nacimiento ocurre una sola vez. Cristo no ha muerto muchas veces por los mismos pecados. Él murió una sola vez. Y en ese orden de ideas, nosotros como cristianos lo que debemos hacer es atesorar la obra de Cristo y vivir para Él. Pero hay personas que dentro de las iglesias creen que están obstaculizando la obra del Señor. No, Dios no está preocupado. Pero si nosotros nos tomamos en serio la palabra de Dios y determinamos que Dios tiene un propósito, primero, y segundo, que nada ni nadie va a obstaculizar el propósito, es mejor que tú y yo nos entendamos como siervos de Dios. Pregúntale al libro de Daniel por qué Daniel era muy amado para Dios. ¿Podrías responder esa pregunta? ¿Por qué Daniel era un hombre muy estimado por Dios? Cuando usted lee capítulo 1 de Daniel, cuando usted lee el capítulo 4 de Daniel, capítulos 5 y 6 de Daniel, usted lo que va a encontrar en Daniel es un hombre que pensaba en términos de la fidelidad a Dios, porque el Dios de la Escritura a quien Daniel servía era aquel que merecía toda fidelidad.
Y eso es lo hermoso de ver a Daniel en todo ese contexto. Aquí Daniel no es un niño. Aquí Daniel no es un joven. Aquí tenemos un hombre que tiene más de 80 años. Y todavía está pensándose en ser fiel a Dios, útil para Dios. ¿Y sabe qué hace Dios? Lo sigue usando. ¿Cuál es la razón? Él confiaba en Dios y deseaba ser útil para Dios. Y deseo que ese también sea tu propósito. Entonces, la manera como vamos a desglosar Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, va a ser por sus 4 textos. O sea que tenemos 4 puntos. Y quiero que le preste mucha atención al primero. El primer versículo, el versículo 24, nos presenta a nosotros la duración y el objetivo de las 70 semanas. Duración y objetivo de las 70 semanas, o sea, duración y objetivo de la visión. Y dice así: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu ¿qué? Tu santa ciudad. Y aquí nos enmarca la manera como debemos interpretar la profecía. No dice que son 70 semanas decretadas para la iglesia. No dice que son 70 semanas decretadas para la humanidad. Dice que son 70 semanas decretadas sobre tu pueblo. ¿Quién estaba orando? Daniel. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y después dice, y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era la ciudad de Daniel? Jerusalén. Jerusalén. 70 semanas decretadas para tu pueblo Israel y para tu santa ciudad Jerusalén. Y allí tenemos con claridad la manera como nosotros nos acercamos a este pasaje. Ahora, préstele mucha atención, porque no solamente dice que son 70 semanas decretadas sobre un contexto geográfico y sobre un grupo de personas, sino que nos habla del propósito de las 70 semanas. ¿Sí? Y cuando usted mira el pasaje, encontramos 6 propósitos. 6 propósitos. ¿Sí? ¿Usted lo tiene allí? 6 propósitos. Dice, primero, para poner fin a la transgresión. Hay un conteo de 70 semanas con el propósito de primero poner fin a la transgresión. Segundo, para terminar con el pecado. Tercero, para expiar la iniquidad. Cuarto, para traer justicia eterna. Quinto, para sellar la visión y la profecía. Y sexto, para ungir el lugar santísimo. Son 70 semanas establecidas con un propósito en función de Israel y el santo lugar para cumplir estos objetivos. Ahora, antes de entrar a desarrollar estos 6 objetivos, quiero que le preste mucha atención a lo que debemos entender por semana. El término semana originalmente aquí se entiende como unidad de 7, es lo que dice el texto original, unidad de 7. De la misma manera como usted habla de unidades de 12. Cuando usted dice docena, ¿está hablando de qué? 12. Para no decir, deme 12 bananos, usted dice, deme una docena de bananos, ¿cierto? El texto aquí nos habla de que hay unas 70 semanas. Semanas, habla de unidad de 7. Lo interesante es que cuando la Biblia quiere referirse a semana de días, lo deja claro. Y dice que son semana de días. Pero el pasaje aquí en Daniel capítulo 9 no me está hablando de semanas de días. Porque de lo contrario, si fuera así, me estaría hablando de 490 días. Y cuando usted aplica 490 días al contexto histórico de Israel, eso no tiene nada que ver con lo que ha sido desarrollado en la profecía de Daniel. Ahora, no solamente eso, sino que en el contexto judío, el término semanas también era utilizado
para los años. Si usted va a Génesis capítulo 29, versículos 27 y 28, usted se va a dar cuenta que Jacob, cuando fue a trabajar para su suegro, trabajó una semana por una hija y después le tocó trabajar otra semana por la otra hija. 14 años trabajó. Ahora, ¿qué significaba una semana allí? Semana de 7 años. No solamente esto, el contexto judío también nos enseña que había unas semanas de fiestas en el pueblo judío. Cada 7 años el pueblo judío tenía que celebrar unas fiestas y cada 7 años ellos no cosechaban con el propósito de ver la provisión de Dios. Entonces la idea de semana de años en el pueblo judío era común. Y era muy fácil que un judío leyera esta profecía y entendiera que las semanas a las que se refiere aquí, que son 70, eran semanas de años. De tal manera que cuando usted hace la multiplicación, como buen matemático que son, entonces eso nos da 490 años. Necesitamos 490 años entonces para interpretar la profecía de Daniel y ver cómo Dios desarrolla su plan sobre el pueblo de Israel. Ahora, vamos a dejar claro qué interpretar en cada uno de los propósitos por los cuales Dios ha decretado estas 70 semanas. Primero, poner fin a la transgresión. Balfour dice lo siguiente: el significado más patente es que el curso de la apostasía de Israel. Su pecado y su deambular por la faz de la tierra será llevado a su fin dentro del periodo de 70 semanas. Ahora, si usted se da cuenta, como lo dije en la introducción, desde el momento en que el pueblo de Israel fue exiliado por Nabucodonosor hasta la fecha, los judíos como nación no han regresado todos al mismo lugar. De hecho, en estos momentos, lo que conocemos como el Estado de Israel es un Estado conformado, estructurado, trabajado y deseado por un grupo llamado los sionistas. Y ellos no se han puesto de acuerdo en qué deben hacer como Estado. Unos afirman que deben trabajar con tal de preparar el lugar para que el Mesías vuelva. Y otros sionistas dicen que ellos no tienen que hacer nada porque la Biblia enseña que quien va a preparar el lugar y va a establecer el reino es el mismo Mesías. Ahora, esos son los sionistas y no todos los judíos son sionistas. De tal manera que podríamos darle mucho sentido a la interpretación que hace este teólogo. Los judíos hoy por hoy son más los que están por fuera de Israel que los que están dentro de Israel. Y estas semanas tienen como propósito mostrar en qué momento es que Dios va a reunir a todo su pueblo en ese lugar específico. La restauración de Israel que Daniel buscaba en su oración tendrá su cumplimiento final en el contexto de las 70 semanas. ¿Cuál era el deseo de Daniel en su oración? Versículo 16, que Dios retirara la ira, ¿cierto? El enojo sobre el pueblo de Israel. Pero si ustedes se dan cuenta, Romanos todavía nos enseña que el pueblo judío ha sido apartado por un tiempo porque ellos no aceptaron al Salvador. Todavía ellos están en ira. Ellos todavía están siendo juzgados por su impenitencia. Entonces, ¿cuándo se va a poner fin a la transgresión del pueblo de Israel? Cuando termine las 70 semanas. Ahora, después dice, para terminar con el pecado. Segundo objetivo. Una traducción más precisa sería para cancelar los pecados, porque en el texto original hebreo, es en plural, los pecados. Aquí hace referencia al final del medio por el cual el pueblo se rebeló, la desobediencia. Y nosotros muchas veces hablamos con desdén hacia el pueblo de Israel y nosotros decimos, ay, estos hombres tan rebeldes, tan desobedientes. Pero créanme que es muy fácil desobedecer y ser como el pueblo de Israel, porque usted y yo lo hacemos constantemente. Usted a toda hora
se rebela contra Dios. Usted y yo a toda hora desobedecemos a Dios. El pecado por el cual, y préstele mucha atención, el pecado por el cual Dios castigó de manera fuerte a Israel fue el hecho de no confiar en Dios. Dios les había dicho a ellos, 6 años vas a trabajar y 1 año no vas a trabajar. Le vas a dar reposo a la tierra, pero vas a confiar en que yo voy a proveerte. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Israel? Nunca cumplió el mandato. ¿Por qué? Porque no confiaban en Dios. Y si tú te pones a mirar tu vida y mi vida, tal cual como tú y yo vivimos, la pregunta es, ¿será que somos muy diferentes del pueblo de Israel? ¿Será que nosotros realmente confiamos en Dios? ¿Cuántas veces hemos preferido confiar en el hombre, en el banco, en el amigo, en el político, antes que en las promesas de Dios? No somos diferentes al pueblo de Israel. Más nos vale que nos pongamos a cuentas con Dios y le pidamos perdón a Dios, porque nosotros nos parecemos a ellos. De hecho, ellos casi que son nuestros representantes en la manera como pecamos, en la manera como nos rebelamos contra Dios, en la manera como desconfiamos de la bondad de Dios. Entonces, 70 semanas han sido determinadas para terminar con los pecados de este pueblo. Tercero, para expiar la iniquidad. La palabra expiar significa cubrir. Cubrir. El propósito de ese término expiar la iniquidad tiene que ver con hacer reconciliación. Ser amigos otra vez. Ahora, aquí viene un punto importante. Dios nunca se ha determinado a ser nuestros enemigos, nuestro enemigo. Dios nunca se ha determinado a ser nuestro enemigo. La decisión de la enemistad con Dios parte de la desobediencia del hombre y el deseo en el hombre de hacer su propia voluntad. Por lo tanto, tal cual como lo expresa el pasaje, lo que Dios ha de hacer es hacer a un lado, tapar esa voluntad perversa del hombre, en ese caso del pueblo de Israel, para reconciliarnos con Él. Efesios enseña que uno de los propósitos por los cuales Cristo murió y resucitó es para que seamos reconciliados con Él, tanto judíos como gentiles. Dios ha determinado 70 semanas para hacer reconciliación. ¿Con quiénes? Con el pueblo de Israel. Nosotros no enseñamos en esta iglesia que aquí se hable de la iglesia en Daniel capítulo 9. No, aquí está hablando de Israel como tal. Para perdonar a Israel. ¿Sí? Y si usted se da cuenta, esos primeros 3 objetivos tienen que ver de una manera muy particular con el alcance de la obra de Cristo en la cruz. ¿Sí? No es posible poner fin a la transgresión, terminar con los pecados, expiar la iniquidad si no hay una muerte sustituta de Cristo en la cruz. De tal manera que esos 3 propósitos apuntan a Cristo. Pero préstenle a Cristo en la cruz, pero presten atención a los últimos 3 propósitos. Dice, para traer justicia eterna. Pregunto, ¿usted ve justicia en la actualidad? ¿Usted considera que la humanidad manifiesta la justicia divina de Dios? Todavía no lo vemos, ¿cierto? El texto original dice hacer venir la justicia de los siglos, o sea, aquello que es perpetuo. Y la Biblia nos enseña que eso solo ha de ser posible cuando Cristo venga nuevamente y reine en Jerusalén. O sea que eso es algo futuro. Objetivo número 5, sellar la visión y la profecía. ¿Qué significa sellar? Dar por terminado el cumplimiento de algo. Cuando se está estudiando un caso en los juzgados, las carpetas están abiertas, las investigaciones todavía son permitidas, todavía usted puede anexar información a una investigación. Pero cuando dicen caso cerrado, ¿qué están diciendo? Se selló la investigación
ya todo está estudiado, completo, cumplido, analizado, juzgado. Dios determina que son 70 semanas para sellar la visión y la profecía, o sea, para dar cumplimiento a las profecías. Y cuando usted mira el libro de Hebreos, lo último revelado por Dios dice que es su Hijo Jesucristo. Y eso se ve evidente en el libro de Apocalipsis. Para los que estuvieron en la predicación del hermano Mauricio Lopera, ¿de qué trata el libro de Apocalipsis? ¿Recuerdan de qué trata el libro de Apocalipsis? Capítulo 1, versículos 1 al 3. La revelación de nuestro Señor Jesucristo. Todo el libro de Apocalipsis no es otra cosa que una exposición profética de cómo ha de ser presentado Cristo en poder y gloria para juzgar este mundo. Él es el cumplimiento final de la profecía. Él es el que da sello, cumplimiento total. Y esto está marcado al final de las 70 semanas. Y el objetivo 6 dice, para ungir el lugar santísimo. Hay unas versiones que dicen, para ungir, dice, santos de los santos. La traducción más común, la manera de entenderlo más común del texto, realmente tiene que ver con ungir el lugar santo. ¿Sí? Y eso tiene mucho sentido por una razón muy particular. Cuando el templo de Jerusalén fue destruido por los babilonios, y después vemos cómo los romanos destruyen el segundo templo levantado por Herodes, e incluso lo que se va a ver a posterior, cuando el anticristo se levante y él se proclame a sí mismo como Dios en el templo. Son 3 manifestaciones de un lugar que ha sido profanado. Y Dios, o en esa persona, en Cristo, Dios en Cristo, o sea, Cristo mismo quien es Dios, cuando llegue a reinar en Jerusalén, Él primero va a limpiar el lugar donde va a gobernar, va a santificar ese lugar. De hecho, desde hace mucho tiempo, Jerusalén no es otra cosa que una invasión de gentiles, de adoración idolátrica, ¿sí? Aunque se considera que en Jerusalén se encuentra la manifestación de las 3 religiones monoteístas del mundo, el Islam, el catolicismo y el cristianismo, son contradictorias las 3. ¿Por qué? Porque 2 de ellas adoran a la creación, son idólatras. La razón por la cual el pueblo de Israel también fue expulsado de Jerusalén. Tiene que ser santificada la ciudad donde va a reinar el Mesías. Entonces, al final de las 70 semanas, el lugar santísimo será nuevamente ungido. 3 objetivos pendientes para cumplirse al regreso de Cristo. 3 objetivos iniciales que permiten expiar, limpiar y borrar la transgresión que se cumplen en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso todo está presente en el versículo 24. Vamos a mirar un poco entonces cómo desglosar estas 70 semanas. Y si usted se da cuenta, estas 70 semanas están divididas en 3 segmentos, porque de hecho el pasaje dice, 70 semanas han sido decretadas. Para nosotros el decreto puede ser una orden, pero en términos bíblicos, quien da el decreto es Dios, no el hombre, y realmente lo que está diciendo el texto es, Dios ha diseccionado un plan de la siguiente manera. ¿Qué es diseccionar? Separar. Y él dice, voy a dividir mi plan en 7, 62 y 1. 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Usted suma eso y le da 70. 70 semanas. ¿Sí? Y el primer bloque son 69 semanas, versículo 25. Y eso nos pone en un terreno muy interesante. Dice así:
Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada. La pregunta es, ¿qué va a volver a ser edificada? ¿De qué me está hablando? La reconstrucción de Jerusalén, restauración y reconstrucción de Jerusalén. ¿Qué va a ser reconstruido? Pues la ciudad. ¿Qué va a ser edificada? La ciudad. ¿Con qué? Con plaza y foso. O sea, van a haber nuevamente calles. Van a haber otra vez un orden dentro de la ciudad. Pero en tiempos de angustia. Este es el inicio del cumplimiento de la profecía. Y dice, has de saber y entender. ¿Para qué vino el ángel? Versículo 23. Para que él entendiera la orden de la visión. Versículo 25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y construir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe hay 69 semanas. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿bíblicamente encontramos indicios de cuándo empiezan a contar las 70 semanas? Y la respuesta es sí. Sí hay pasajes bíblicos que nos muestran en qué momento se pueden iniciar los conteos de las 70 semanas. Ahora, en la Biblia constan 3 órdenes, 3 mandatos acerca de volver a Jerusalén para reconstruir. La primera la encontramos en Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4, y es un decreto de Ciro. La segunda la encontramos en Esdras capítulo 7, versículo 21, y es un decreto de Artajerjes en el año 458. Y encontramos otra orden en Nehemías capítulo 1 y 2. Y esta es decretada por Artajerjes en el año 444 a.C. Tenemos 3 órdenes. Ustedes se dan cuenta que tenemos una diferencia de casi 100 años entre uno y otro. La pregunta es, ¿cuál de esas 3 órdenes se relaciona o tiene el propósito de ser el inicio del cumplimiento de la visión? Bueno, la única orden que me habla acerca de la reconstrucción de Jerusalén es la de Artajerjes en el año 444, que ustedes lo encuentran en Nehemías capítulo 1 y 2. Tanto la orden de Ciro como la orden que encontramos en Esdras capítulo 7, 21 fueron órdenes de ir y levantar el templo, pero el templo solo. Y cuando usted lee el libro de Esdras se da cuenta que incluso esa reconstrucción del templo fue iniciada y abandonada. Solamente la ordenanza de Artajerjes en Nehemías 1 y 2 es el cumplimiento tanto de la reconstrucción del templo como la reconstrucción de la ciudad, de los muros, como lo encontramos aquí en la profecía de Daniel. Préstele mucha atención que la profecía dice para restaurar y reconstruir a Jerusalén. Entonces, estamos convencidos de que la orden la encontramos en el año 444 a.C. por Artajerjes y lo encontramos en Nehemías 1 y 2. Ahora, ¿qué sucede? Desde la orden dada por Artajerjes hasta el Mesías príncipe, ¿tienen que pasar cuántas semanas? 69. Y esas 69 semanas dan con precisión milimétrica, el día en que el Señor Jesús lloró sobre el monte que estaba enfrente de Jerusalén, diciéndole a Jerusalén, hoy es el día en que te visito y tú me vas a rechazar. Una semana de días antes de la crucifixión de Cristo. En total, 1731.880 días. Ahora, interesantemente,
Tanto los estudiantes de teología que abogan por una interpretación alegórica, como los que abogamos por una interpretación literal, asumen que la mejor forma de interpretar estos 69 días es literal, porque ven con claridad esto que estamos contando acá. Desde el día en que Artajerjes da la orden hasta el momento en que Jesús se presenta frente a Jerusalén para ser rechazado, se cumplen exactamente 69 semanas de años. Y esto nos invita a nosotros a que prestemos mucha atención a lo que Dios dice. Porque cuando Dios dice algo, mis queridos hermanos, está decretado. Y yo no sé si usted entiende lo que significa un decreto. El único que puede decretar algo es un legislador que tiene el poder de hacer cumplir su palabra. Y el único que puede hacer eso es Dios. De la misma manera como Dios ha decretado un cumplimiento para la profecía de manera milimétrica y precisa, Dios también ha decretado muchas otras cosas. El justo por la fe vivirá, pero el impío perecerá. Todo aquel que confiese su pecado y se arrepiente será salvo, pero todo aquel que rechace el mensaje de Dios acumulará ira para el día de la ira. ¿Sabe quién dice todo eso? El mismo Dios que ha determinado 69 semanas para un cumplimiento preciso. Es el mismo Dios, no cambia. Y ese es el Dios que ha prometido que va a estar con nosotros, que nos va a acompañar, que va a estar cada uno de nuestros días si nosotros empeñamos nuestro corazón para conocerle, amarle y obedecerle. Pero ese es el mismo Dios que ha dicho que todo aquel que rechaza el sacrificio de Cristo, ya no hay sacrificio para el perdón de sus pecados. Es el mismo Dios. No permitas que el engaño del mundo actual, que enseña que Dios, el Diosito, el chuchito, como dicen, ¿cierto? Es un parcero y por lo tanto es más amor que otra cosa. No, Dios sigue siendo Dios, con todos sus atributos. Y así como es un Dios que ama, también es un Dios justo. No ha cambiado. No ha cambiado. Ahora, tenemos ese bloque de 69 semanas, de las cuales tenemos 7 y 62. Desde el momento en que Artajerjes da la orden hasta que se termina de construir la ciudad, pasaron 7 semanas, 49 años. Y desde el momento en que se terminó la construcción hasta el ingreso de Cristo a Jerusalén en la entrada triunfal, pasaron 62 semanas, se cumplió. Pero cuando usted va al versículo 26, encontramos algo interesante. Y esto lo vamos a llamar el interludio. Preste la atención. Aquí es donde nosotros encontramos que la escritura debe ser interpretada con precisión. Dice, después de las 62 semanas, ¿dice durante las 62 semanas? No. ¿Dice antes? Tampoco. Dice clarito, ojo con esto, lo dice claro y textual. Literalmente dice, después de las 62 semanas, ¿qué va a pasar? El Mesías será muerto y no tendrá nada. Cristo muere por fuera del conteo de las 62 semanas. Pero también preste la atención a lo siguiente. Versículo 27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Entonces, entre el versículo 25 y el versículo 27, encontramos que van a suceder dos eventos que no hacen parte de las 70 semanas. No hacen parte. Porque el texto de manera literal, estructural y cronológica nos muestra que tanto la muerte del Mesías, versículo 26, y después dice la destrucción de Jerusalén y el santuario,
son dos eventos que no hacen parte de las profecías de Daniel de las 70 semanas, sino que están en un periodo entre las semanas 69 y 70. ¿Qué va a pasar en este interludio? Ese después es importante. Yo creo que no hay necesidad de aclarar. Literalmente está ahí en el texto hebreo, tal cual la palabra significa lo que aparece ahí, aharé, que significa después. Y no hay otra forma de interpretarlo. No tenemos por qué cambiar absolutamente nada en la Escritura. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. ¿Cómo así que no tendrá nada? ¿Cuáles eran los objetivos de las 70 semanas? El pasaje nos lo decía: expiar la iniquidad, terminar con el pecado. Ahora, ¿en función de quiénes? Del pueblo de Israel. ¿En función de quiénes? Del pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo vive el pueblo de Israel todavía hoy? En su pecado, en su transgresión. Entonces, por eso el pasaje aquí dice, murió el Mesías, que de hecho es interesante, es supremamente explícito en Daniel, que la profecía tenía que cumplirse en tanto el Mesías Salvador tenía que morir. Y muchos judíos no lo quisieron aceptar. Parte de la profecía del libro de Isaías interpretan Isaías de una manera distinta, diciendo que el ungido allá no es Cristo, sino que es Israel. Pero Daniel lo presenta clarísimo, el Mesías tendría que morir y no tendrá nada. Es como si no alcanzara los objetivos por el cual vino. Ahora, no se cumplió en su momento para el pueblo de Israel, pero adivine qué. ¿Quiénes hemos recibido el beneficio de la muerte y la resurrección de Cristo? Nosotros, la iglesia. Para quienes sabemos que nuestras transgresiones han sido ¿qué? Borradas, hechas a un lado. Cristo ha muerto por nuestros pecados. Y de alguna manera cuando usted va al libro de Romanos, entonces es allí donde Pablo llega y dice, no es que los judíos hayan sido rechazados definitivamente, no. Hemos sido injertados a eso que llamamos el pueblo de Dios, donde todo aquel que crea en las palabras de Dios será salvo, porque el justo vivirá por la fe, por confiar en Dios. Pero el pueblo judío no ha querido confiar en Dios. Pero en cuanto al objetivo de borrar la transgresión del pueblo de Israel, de terminar con su pecado, de expiar la iniquidad, ellos todavía están pendientes. Ellos todavía están muriendo en sus pecados. Ellos tienen sus ojos velados. Y por eso el pasaje dice, el Mesías muere y no tendrá nada. ¿Y qué pasa después de la muerte de Cristo? Miren lo que dice el pasaje. Y el pueblo del príncipe que ha de venir, ¿de quién me está hablando aquí? Una pregunta exegética básica. Normalmente nos confundimos porque como dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir, viene un príncipe. No, el pasaje dice, el pueblo del príncipe. El príncipe, ¿dónde va a aparecer? El príncipe va a aparecer en el versículo 27. Pero en el versículo 26, en ese interludio entre la semana 69 y semana 70, un pueblo de un príncipe ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario. Eso es algo que sucedió después de la muerte de Cristo. Jerusalén fue invadida por los romanos. Y lo interesante es que cuando usted toma este versículo 26 y lo explica a la luz del capítulo 7, a la luz del capítulo 9, a la luz del capítulo 2, ya sabemos que Roma, que es interpretado por las piernas de hierro, que es interpretado por esa bestia que es diferente a todas, es el pueblo donde va a salir el anticristo, aquel hombre de iniquidad. No hay necesidad de forzar la interpretación. Dice, su fin vendrán con inundación, aún hasta el final habrá guerra. Desde que fue destruida Jerusalén, no ha parado la guerra ya. Las desolaciones están determinadas. Y eso es lo que sucedió tal cual, la profecía de Daniel. Un interludio que para muchos teólogos de postura milenarista no consideran que sea apropiado abrir
En teología hablan de el paréntesis. En tanto, nosotros no vemos aquí una continuidad entre la semana 69 y semana 70 de manera calendario. Pero en los planes de Dios es consecutivo. Ahora, el Mesías será muerto y no tendrá nada. El pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Ese pueblo destruirá el santuario, el templo, la ciudad de Jerusalén. Es una devastación total. Se cumplió en el año 70. Algo que se inició con unas revueltas judías desde el año 66. Flavio Josefo, un historiador, lo detalla con precisión. Jesús lo había profetizado en Mateo capítulo 24 y en Lucas 21. Y en defensa de la interpretación bíblica que estamos haciendo, no es la primera ni la única vez en la que encontramos una brecha de tiempo en el cumplimiento de una profecía. O sea, cuando ustedes van a Isaías capítulo 61 versículos 1 y 2, usted se da cuenta que la profecía dice que vendrá el año agradable del Señor en el cual el Mesías vendrá y juzgará. Profecía de Isaías. Y cuando el Señor Jesús aparece, Él solamente lee la primera parte de Isaías. Este es el año agradable del Señor, punto. Se cumplió la profecía, aquí estoy. ¿Y la otra parte qué? ¿Y cuánto ha pasado desde el momento en que el Señor Jesús apareció por primera vez hasta el regreso que aún no viene? Tenemos más de 2000 años. Hay un paréntesis grande en el cumplimiento de la profecía. La profecía fue entregada ¿qué? Como una unidad, pero su cumplimiento no es necesariamente cronológica. Lo mismo sucede en Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10. Lo estudiamos en Semana Santa cuando hablamos acerca de la consumación de la entrada triunfal. En Zacarías 9 y 10 nos dice el pasaje que a ti vendrá el rey manso, humilde, en un pollino. Y eso fue lo que pasó con Cristo en su entrada triunfal. Pero en Zacarías versículo 2 dice, y él unirá de mar a mar la nación y juzgará. Y eso no fue lo que pasó en su entrada triunfal. Eso es algo que se va a ver posteriormente. Entonces, vemos ejemplos bíblicos donde la profecía no siempre se cumple de manera cronológica, pero se cumple. Y se cumple de manera literal. Entonces, tenemos allí el cumplimiento de esta profecía que la podemos constatar históricamente hasta la semana 69 y los dos eventos que sucedieron en esa pequeña brecha de tiempo. Pero llegamos a nuestro último punto. Tenemos una semana que no se ha cumplido. Y hasta que no se cumpla la totalidad de las semanas, no se cumple, ojo con esto, no se cumplen los objetivos de las 70 semanas. Hasta que no se cumplan las 70 semanas completas, no se cumplen los objetivos que Dios había establecido. Y dice así, versículo 27, y Él hará un pacto firme con muchos por una semana. Es interesante que dependiendo de la postura teológica en la que nos paremos, dependiendo de la hermenéutica que apliquemos, ese Él que encontramos en el versículo 27 puede ser Cristo o puede ser el anticristo. Lo interesante es que son totalmente opuestos, ¿no? Precisamente el anticristo quiere usurpar a Cristo. Nosotros enseñamos que la interpretación literal del versículo 27 no es Cristo. ¿Por qué? Porque la estructura gramatical general de todo texto es que cuando no aparece el nombre explícito del sujeto, este tipo de lenguaje se apega al antecedente inmediatamente anterior. ¿Y quién es el príncipe que aparece inmediatamente anterior? Versículo 26, versículo 26 donde dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir. Hay un príncipe que iba a venir. ¿Quién es el príncipe que ha de venir? En Daniel eso no es algo oscuro. Hay alguien que se levanta y siempre es presentado como un cuerno pequeñito. Hay
un hombre que se va a levantar, que al igual que en Daniel capítulo 9, versículo 27, va a perseguir al pueblo de Dios por 3 años y medio. Aparece en Daniel capítulo 2, aparece en Daniel capítulo 7, aparece en Apocalipsis del capítulo 5 en adelante. No tengo que forzar el texto para interpretar el pasaje. Y no solamente esto, si ustedes se dan cuenta, dice, y él hará un pacto firme. Esto allí la mejor forma de interpretarlo es un pacto impuesto. O sea, no es que pactemos conjuntamente, venga, sentámonos, hagamos un acuerdo, sino que él impone el pacto, ¿sí? Con muchos por una semana. ¿Quiénes son muchos? ¿De quién trata la profecía? La profecía trata del pueblo de Israel. Por lo tanto, esos muchos son con los judíos por una semana. ¿Cuántas semanas nos faltaban? Una. Ahí tenemos una semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Quiero que le preste atención aquí. ¿Quién le pone fin al pacto? El pacto recibe o es puesto su fin por parte de la persona que lo impuso, una imposición. Ahora, si usted va a la Escritura, todos los pactos que Dios ha establecido siempre les ha puesto una cláusula para perdón y restitución. Cuando Dios hace un pacto por medio de Abraham, cuando Dios hace el pacto a Isaac, a Jacob, e incluso lo hace con el pacto mosaico con el pueblo judío, que es un pacto condicional, y aunque es condicional, sigue siendo un pacto sobre el que ellos podían apelar a: si nos arrepentimos, si confesamos nuestro pecado, tú nos traes otra vez y nos vuelves a bendecir. La característica de los pactos de Dios es que no se rompen. Dios no rompe el pacto. Y si usted se está dando cuenta aquí, el versículo 27, el que impone el pacto, rompe el pacto. Eso no es Dios. Así no es como Dios obra. Por lo tanto, quien impone el pacto y lo rompe a la mitad de la semana es aquel hombre que se quiere hacer pasar por Dios para engañar a muchos. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. ¿Qué tiene que suceder para que Dios quite la transgresión, termine con el pecado, expíe la iniquidad y llegue la justicia eterna y se cumpla la profecía y el lugar santísimo sea otra vez ungido? Dios tiene que derramar destrucción sobre el desolador. Lean el capítulo 16, 17, 18 y 19 de Apocalipsis y se va a dar cuenta cómo Dios derrama toda su ira sobre el anticristo, sobre el falso profeta, sobre la gran ramera. Todo aquello que era un sistema en contra de Dios, Dios lo destruye. Y solo cuando hay esa destrucción total del pecado, de la abominación, entonces el pueblo de Dios ha de ser restaurado. Quiero que tenga en consideración lo siguiente, mi querido hermano. Dios le permite a Daniel entender la profecía de Jeremías en términos literales. Y cuando Dios le da una profecía a Daniel, Daniel la interpreta como que es el cumplimiento de eso que le estaba esperando, también de forma literal. Porque es una respuesta a una oración literal. Daniel pidió perdón a Dios por los pecados de manera general, pero de forma particular por el pecado que los condujo al exilio.
La petición de Daniel era por misericordia y retorno para el pueblo de Israel. Dios, ¿qué responde con esta profecía? El momento en el cual todo Israel iba a ser restaurada. Muchos dicen que esas profecías de las 70 semanas ya fueron cumplidas al final de la resurrección de Cristo. Y nosotros no podemos apelar a esa interpretación por una sencilla razón. Ustedes no ven que el pueblo judío haya sido restaurado y se cumplan los propósitos que están en el versículo 24 en el pueblo de Israel como tal. No siempre la respuesta de Dios es la que esperamos. Imagínense ustedes que Daniel está allí orando y en medio de la oración le aparece Gabriel. Le dice, Daniel, ¿has sido escuchado? Hermano, es verdad, ya pasaron 70 años, el pueblo ya va a ser restaurado. Qué sorpresa la de Daniel, qué bonito. Pero saben que estoy completamente seguro que pasaron dos cosas por la mente de Daniel. Uno, Daniel descansó en saber que Dios estaba al control de su pueblo, aunque aún no era el momento del retorno del pueblo. Porque la noticia que recibió Daniel es, aún no los voy a llevar de regreso de manera completa a Jerusalén. Daniel descansa en el Dios que le da la respuesta. Pero Daniel también hace otra cosa. Está completamente seguro de que lo que va a suceder es para la gloria de Dios. Daniel se tuvo que haber quedado pensando, bueno, Señor, pero ¿seguimos entonces siendo oprobio en medio de las naciones? ¿Nosotros vamos a seguir siendo la razón por la cual tu nombre va a seguir burlado? Y Dios no le dio respuesta a esa pregunta a Daniel. Pero entonces Daniel, ¿qué quedó pensando? Bueno, pero si yo estoy orando por causa de tu nombre y tú has determinado que tienen que pasar 70 semanas hasta que eso se cumpla, que se haga tu voluntad. Y eso también pasa muchas veces con nosotros. Tú y yo llegamos y le pedimos al Señor algo que queremos, que anhelamos, que deseamos. Y tú crees que Dios es un Dios bueno porque cumple tu petición. No, Dios es un Dios bueno porque a pesar de tu petición, que es egoísta y a veces pecaminosa, Dios hace lo que te conviene para tu bien. Por eso debemos aprender a confiar en Dios. Pregúntaselo a Daniel. Más de 70 años exiliado. Solo. Posiblemente nunca se casó. Nunca. ¿Y sabes qué? Lo que le importaba a Daniel era ser útil en las manos del Señor. Eso fue lo importante. Y por medio de Daniel, hoy por hoy, nosotros podemos levantar nuestra mano y decir, alabado sea el Dios de Daniel. Fue lo que ordenó en 2 ocasiones el rey Nabucodonosor. Todos adoren al Dios de Daniel. Que ese sea nuestro propósito y nuestro objetivo en nuestra vida. Que todos conozcan al Dios de las Escrituras, al que nosotros conocemos y adoramos, para que muchos lleguen, así sea, a lo lejos, a confesar de que ese Dios es un verdadero Dios. Y quiero recordarte algo que es importante. Dios no deja de ser Dios por el hecho de que tú no le ores. Dios no deja de ser Dios por el hecho de que tú te enojes con Él. Dios sigue siendo Dios. A pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestro egoísmo. A los únicos a quienes les conviene estar bien delante de Dios, es a nosotros. Y cuando lo entendamos, vamos a decir como los escritores de la Biblia, no a nosotros, Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Tú y yo fuimos creados para alabar a Dios, y si tú te dispones a obedecer a Dios, vas a encontrar el verdadero propósito para tu existencia. Por lo pronto, oremos como el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo,
Que tu nombre sea separado, limpiado, santificado. Venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad. Las 70 semanas de Daniel son una declaración de cómo es que Dios ha determinado un plan para hacer aparecer su reino literal, físico en esta tierra. Y esa debe ser nuestra petición como hijos de Dios. Vamos a orar.